En este vídeo vamos a comentar las críticas que uno de mis maestros intelectuales, el profesor Jesús Huerta de Soto, ha dirigido contra dos de mis anteriores vídeos en contra del coeficiente de caja del 100%. Veámoslo. En dos de mis últimos vídeos critiqué el modelo de banca Simons que propone Javier Milei para la Argentina. Como ya expliqué en esos vídeos, la banca Simons consiste en imponer el coeficiente de caja del 100% como poco sobre los depósitos bancarios a la vista, y eso contribuiría a volver la oferta monetaria dentro de la Argentina mucho más inelástica, lo que significa que abocaría a la economía argentina, una vez superada la actual ola inflacionista, por supuesto, abocaría a la Argentina a un proceso deflacionario negativo en el largo plazo. No toda deflación es positiva, la deflación por aumentos de la productividad de la economía sí es positiva, la deflación por incremento de la demanda de dinero y por contracción de los flujos de gasto dentro de la economía no es positiva, salvo que supongamos que todos los precios son perfectísimamente flexibles al instante y por tanto que es posible modificar el nivel de precios absoluto sin que cambien los precios relativos durante ese ajuste. Pues bien, el economista español que más se ha destacado como defensor, impulsor e ideólogo, en el buen sentido de la palabra, de este coeficiente de caja del 100% es Jesús Huerta de Soto, que a su vez fue el director de mi tesis doctoral. Huerta de Soto, evidentemente, no está de acuerdo con muchas de las apreciaciones que efectué en esos dos vídeos, y ha escrito un texto en el que da réplica a algunos de los argumentos que expuse en esos vídeos. Pues bien, en este vídeo os voy a leer ese texto en el que el profesor Huerta de Soto critica algunas de mis posiciones en materia de teoría y de política monetaria, y a su vez voy a dar la réplica a esos comentarios. Eso sí, quiero aclarar que el profesor Jesús Huerta de Soto no va a volver a dar la dúplica a mis réplicas. Huerta de Soto no suele entrar en este tipo de debates, es decir, ya es bastante excepcional que haya escrito este texto y, desde luego, tal como me ha comunicado y es perfectamente comprensible, no va a entrar en una dinámica de réplicas contra réplicas, más réplicas y contrarréplicas. Por tanto, no toméis mis respuestas a sus críticas como la última palabra que se ha dicho en este tema. No interpretéis el silencio que se seguirá a este vídeo por parte del profesor como un indicio de que se ha quedado sin argumentos y de que no puede seguir discutiendo. Ojalá fuera así y lo hubiese convencido, pero mucho me temo que no será el caso y no va a entrar a replicar simplemente porque no quiere entrar en la dinámica propia de un debate. La respuesta de Jesús Huerta de Soto, para quien la quiera leer directamente, la podéis encontrar en la página del Instituto Juan de Mariana. La réplica se titula Respuesta de Jesús Huerta de Soto a Juan Ramón Rayo sobre la banca Simons. Y empieza así. Juan Ramón, tengo dos observaciones sobre tu último vídeo. 1. La dolarización con una banca con coeficiente de caja del 100%, mal llamada banca Simons, debería llamarse banca Mises o banca Rothbard, pues Simons pretendía mantener el Banco Central, cuando Milei, siguiendo a Mises y a Rothbard, y a mí, pretende abolirlo. Esta apreciación del profesor es grosso modo correcta, pero querría matizarla. Primero, si hablo de banca Simons es porque el propio Milei ha hablado sistemáticamente de banca Simons. Segundo, todavía no conocemos la propuesta de reforma monetaria concreta de Javier Milei. Es decir, podemos presuponer que va a cerrar el Banco Central, pero tampoco es absolutamente seguro que vaya a hacerlo. Este matiz ya lo introduje en los vídeos anteriores, en los que criticaba el modelo de banca Simons, diciendo que, si bien Javier Milei tradicionalmente ha defendido la banca Simons y en los últimos días se ha vuelto a referir a ella subrepticiamente, hasta que no tengamos su propuesta de reforma financiera concreta, estamos, en el fondo, especulando sobre lo que va a hacer. Desde luego, si Javier Milei finalmente cierra el Banco Central, eso no coincidirá con la propuesta de Henry Simons, sino que estará más cercana, efectivamente, a la propuesta de Mises o sobre todo de Rothbard. Pero en tercer lugar, también hay que tener presente que el coeficiente de caja del 100%, y esto el profesor Jesús Huerta de Soto lo sabe perfectamente, puede generar ciertos incentivos o cierta inclinación a mantener el Banco Central. No en la propuesta de Rothbard o de Huerta de Soto, pero sí ha sido bastante frecuente que los defensores del coeficiente de caja del 100%, de manera paradigmática la escuela monetaria inglesa en el siglo XIX, hayan sido
fervorosos defensores del Banco Central. Y esto, por cierto, es algo que el profesor Jesús Huerta de Soto explica en su libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. ¿Pero qué sentido tiene que algunos o muchos defensores del coeficiente de caja del 100% hayan defendido tradicionalmente el Banco Central? Pues la lógica es doble. Por un lado, buscar economías de escala en la reducción de costes por centralización de reservas. Es más caro que cada banco individualmente mantenga sus propias reservas a que haya una entidad llamada Banco Central que centralice todas las reservas de la economía. En el caso de Argentina serían todos los dólares físicos que respalden los depósitos bancarios en dólares dentro de la Argentina. Es más caro que cada banco mantenga su propia reserva a que todas las reservas se centralicen en un banco central. Por supuesto, también es muchísimo más arriesgado que todas ellas se centralicen en un banco central, porque luego llega el político y se las queda todas ellas. Pero la búsqueda de esas economías de escala, de esa reducción del coste de almacenamiento y de vigilancia de las reservas, ha inducido a muchos defensores del coeficiente de caja del 100%, entre ellos Henry Simons, a defender el Banco Central y que las reservas que respaldan al 100% los depósitos bancarios estén centralizadas en el Banco Central. Y hay un segundo motivo que también inspiró a los defensores del coeficiente de caja del 100% a defender esta centralización de las reservas en el Banco Central. Y es que resulta más fácil regulatoriamente controlar y supervisar que todos los bancos están respetando el coeficiente de caja del 100% si las reservas están centralizadas de manera unificada en el balance del Banco Central. Porque de esa manera se sabe si un banco ha emitido depósitos con el correspondiente respaldo de reservas del Banco Central o no lo ha hecho. Si las reservas no están centralizadas en el Banco Central, habría que hacer una auditoría prácticamente diaria del activo de los bancos para supervisar que efectivamente tienen allí las reservas, los dólares físicos, contra los que están emitiendo depósitos. Que no es que sea tecnológicamente imposible de hacer, en el pasado era muchísimo más caro y complicado de hacer, pero es un coste regulatorio añadido. De ahí, como digo, que muchos defensores del coeficiente de caja del 100% históricamente hayan tirado por la calle en medio y hayan dicho: lo más fácil es que todas las reservas que respaldan los depósitos o los billetes que emitían en el siglo XIX los bancos privados, porque en el siglo XIX los bancos privados podían emitir billetes, que las reservas que respalden todos esos pasivos bancarios estén centralizadas en el Banco Central. Y esa tentación, ese sesgo, no lo sé, habrá que ver cuál es la reforma monetaria final, pero esa tentación quizá también esté presente en la reforma monetaria que plantee Javier Milei. Espero que no, porque yo quiero que se cierre el Banco Central de la República Argentina, pero hasta que no tengamos el texto no podemos decir con rotundidad ni que Javier Milei va a implantar un coeficiente de caja del 100%, ojalá desde mi punto de vista que no lo haga, ni tampoco que ese coeficiente de caja del 100%, si se implanta, será cerrando el Banco Central. Ojalá sí se cierre el Banco Central, pero tampoco lo sabemos con certeza. Pero sigamos con el texto del profesor Jesús Huerta de Soto. La dolarización con una banca con coeficiente de caja del 100% no mantendrá congelada la oferta monetaria en dólares en Argentina. La masa monetaria en dólares, crecería y mucho, como vienen decidiendo hacer crónicamente la Reserva Federal, y el incremento de dólares llegaría a Argentina como llega al resto de países, vía déficits comerciales crónicos de Estados Unidos en su intercambio comercial con Argentina y el resto del mundo. Sobre esto, varios comentarios. El primero es que, ciertamente, la oferta global de dólares, la oferta de dólares en el conjunto del planeta, no va a ser rígida, porque la Reserva Federal los va a seguir creando. Y los va a seguir creando, por cierto, para disgusto, entre otros, del profesor Jesús Huerta de Soto. Pero que la oferta global de dólares no sea rígida no es incompatible con que sí lo sea dentro de Argentina. En una economía argentina dolarizada y con un coeficiente de caja del 100%, los propios argentinos no serían capaces de crear endógenamente, internamente, sustitutos monetarios pagaderos en dólares que pudiesen abastecer, satisfacer su demanda de dólares. Y por tanto, como también comenté en un vídeo anterior, la única forma que tendrían los argentinos de incrementar la cantidad nominal de dólares de la que disponen, no la cantidad real, porque la cantidad real se puede incrementar con deflación, pero la única forma que tendrían de incrementar la cantidad nominal de dólares de la que disponen es efectivamente, como explica el profesor Jesús Huerta de Soto, con superávits exteriores a su favor.
es decir, recibiendo cobros del extranjero en mayor medida que los pagos que hacen al extranjero, o simplificando un poco y remitiéndonos a la balanza comercial, exportando más de lo que importan. Pero justamente para conseguir ese superávit exterior puede ser necesario, como expliqué también en un vídeo anterior, un ajuste a la baja de los precios internos de la Argentina, es decir, una deflación interna. No es la única forma en la que se puede conseguir. Si las exportaciones argentinas son competitivas sin necesidad de rebajar los precios, los argentinos, ahorrando más o trabajando más, es decir, produciendo más mercancías que pueden exportarse en términos competitivos, serían capaces de atraer más dólares dentro del país sin necesidad de recurrir a la deflación. Pero si hay un incremento súbito de la demanda a corto plazo de dólares dentro de la Argentina, la forma más común para tratar de lograr esos dólares que quieren, que necesitan, será bajando los precios de los productos que exportan o de los productos que venden dentro para dejar de importar, para que dejen de salir fuera de la Argentina. Es decir, la forma habitual o común de hacerlo ante cambios drásticos a corto plazo de la demanda de dólares será una deflación interna que puede alterar los precios relativos internos de la Argentina y, si los altera, generar descoordinaciones económicas. Pero sigamos con el artículo de Huerta de Soto. Y 2. Panamá y Ecuador mantienen una dolarización con reserva fraccionaria porque cuentan con el apoyo implícito de la Reserva Federal como prestamista de última instancia y que se ha hecho realidad en diversas ocasiones en el pasado sin mayores dificultades dado el escaso tamaño de sus economías. En el caso de Argentina, sobre todo por el gran tamaño de su economía y las malas experiencias del pasado, la Reserva Federal ha explicitado que no actuará como prestamista de última instancia en ningún caso, por lo que es ineludible establecer el coeficiente de caja del 100% para evitar corralitos de tan mal recuerdo en Argentina. De nuevo aquí varios comentarios. Lo primero es que, desde luego, la Reserva Federal no se ha comprometido explícitamente a respaldar la liquidez ni del sistema bancario de Panamá ni del sistema bancario de Ecuador. El propio profesor Huerta de Soto habla de un respaldo implícito. Pero claro, cuando no existe ninguna formalidad explícita, ningún respaldo explícito, ese supuesto apoyo implícito ya tiene un carácter más bien conjetural. Suponemos que la Reserva Federal, en caso de que haya necesidades de liquidez en la banca panameña o en la banca ecuatoriana que están dolarizadas, acudiría al rescate, pero no sé muy bien de dónde surge esa suposición. Y es que, en segundo lugar, a mí no me consta, por ejemplo, que la Reserva Federal haya extendido nunca una línea de crédito al sistema bancario panameño. Y la única línea de crédito que conozco que la Reserva Federal ha extendido al Banco Central de Ecuador es de 2022, por un importe de hasta 1.000 millones de dólares, cuando el sistema bancario ecuatoriano tiene unos activos de más de 45.000 millones de dólares. Es decir, que si tienen una crisis de liquidez grave, con esa línea de crédito poco van a hacer. No solo eso, esa línea de crédito a la que ha accedido el Banco Central de Ecuador es una línea de crédito no para economías dolarizadas, sino una línea de crédito a la que también tienen acceso muchos otros bancos centrales extranjeros de economías no dolarizadas. Por ejemplo, en Hispanoamérica también tienen acceso a esa misma línea de crédito Brasil o México, que son economías de gran tamaño. Por tanto, no es una línea de crédito concebida para rescatar de la iliquidez a los sistemas bancarios de esos países. En ese sentido, por ejemplo, cuando le preguntaron en Twitter a Francisco Zayes, que es uno de los artífices del proceso de dolarización de Ecuador y que ya ha estado en este canal en diversas ocasiones, cuando le preguntaron si la Reserva Federal de Estados Unidos en algún momento les había mostrado un apoyo implícito al proceso de dolarización, su respuesta fue muy tajante al respecto. La Reserva Federal de Estados Unidos jamás ha actuado como prestamista de última instancia del sistema bancario ecuatoriano y ha sido muy enfática al decir que nunca lo hará. De hecho, los Estados Unidos ni siquiera nos ayudaron, a Ecuador, a renovar una línea de crédito que teníamos con el Fondo Monetario Internacional en 2002. Por tanto, puede que el profesor Huerta de Soto espere que si hubiese una grave crisis de liquidez en dólares en Panamá o en Ecuador, la Reserva Federal saldría al rescate de su sistema bancario, pero al menos hasta el momento no existe ningún compromiso explícito de ello y es una expectativa que no se ha materializado. Es decir, los sistemas bancarios de esos países dolarizados, a pesar de tener reserva fraccionaria,
han sobrevivido sin apoyo, sin líneas de liquidez de la Reserva Federal. Y precisamente por esto he de discrepar en el siguiente comentario que efectúa el profesor Huerta de Soto. Dice: recuerda la primera ley de la teoría bancaria. Un sistema bancario con reserva fraccionaria no puede evitar las corridas sin prestamista de última instancia. De hecho, la estabilidad del sistema se logra a base de corridas en contra de los bancos menos prudentes. Desde mi punto de vista es una ley incompleta. Primero, los sistemas bancarios de Panamá y de Ecuador no han tenido, hasta el momento, prestamista de última instancia y han aguantado. ¿Y por qué han aguantado hasta el momento? No porque existe la expectativa de que haya un prestamista de última instancia, sino precisamente porque no existe tal expectativa. Si un banco privado sabe que aún deteriorando gravemente su liquidez terminará siendo rescatado o refinanciado por el Banco Central, va a deteriorar su liquidez, porque le es muy rentable hacerlo. Ahora bien, si un banco privado no tiene la expectativa de ser rescatado por un banco central en caso de que opte por deteriorar su liquidez, como ese banco privado sabe que deteriorando su liquidez va a terminar entrando en suspensión de pagos, lo más probable es que decida no deteriorar su liquidez para no entrar en suspensión de pagos. Por tanto, que no haya habido corridas masivas en el sistema bancario de Panamá o de Ecuador, que son economías dolarizadas sin reserva, sin coeficiente de caja del 100%, es, desde mi punto de vista, más una evidencia de que no existe expectativa de rescate, de refinanciación por parte de la Reserva Federal hacia esos sistemas bancarios, que al revés. Si esos bancos tuvieran la expectativa de que la Fed acudiría al rescate, la Fed los habría tenido que refinanciar en numerosísimas ocasiones, como hace con el sistema bancario estadounidense. Porque los bancos estadounidenses sí tienen la expectativa de acceder a ese prestamista de última instancia y, por tanto, ellos sí deterioran gravemente su liquidez y sí acuden a la Reserva Federal para reclamarle liquidez en caso de que la necesiten. No así los bancos panameños y ecuatorianos, que saben que no pueden acudir a la Fed y que no tienen expectativa de hacerlo. Pero continuemos. Por tanto, Milei tiene muy claro que dolarizar exige un coeficiente de caja del 100%. Ponte en el lugar de los argentinos cuya conciencia colectiva aborrece el recuerdo del corralito y que a la menor quiebra de confianza por cualquier motivo exterior o interior, por ejemplo, que volviera un futuro gobierno manirroto, daría al traste con todo el sistema por segunda vez, con un coste social y reputacional demoledor. Desde luego que volviera a haber un corralito en Argentina sería demoledor para la credibilidad del país y de su sistema financiero. En eso coincido totalmente. Ahora bien, ¿es el coeficiente de caja del 100% el remedio adecuado para evitar un corralito? Desde mi punto de vista, ni es condición necesaria ni es condición suficiente. ¿Por qué no es condición necesaria? Porque estamos viendo que existen otros bancos en otras economías dolarizadas, como Ecuador o Panamá, que sin un coeficiente de caja del 100% no se han enfrentado a un corralito. Para evitar un corralito basta con que los bancos mantengan no un coeficiente de caja del 100%, sino un conjunto de activos suficientemente líquidos y convertibles en dólares para atender los reembolsos de sus pasivos en dólares. Y no es condición suficiente para evitar un corralito porque los bancos con un coeficiente de caja del 100% también se exponen al riesgo de expropiación política. Y es que el corralito que vivió Argentina en el año 2001 no se debió per se a la existencia de reserva fraccionaria. Se debió, fundamentalmente, a que los políticos argentinos robaron los dólares que tenían los bancos argentinos en favor de sus acreedores, de los ahorradores argentinos. Básicamente, los políticos argentinos les quitaron las reservas en dólares a los bancos argentinos y les dieron a cambio títulos de deuda pública pagaderos en dólares que posteriormente impagaron. Con lo cual, claro, si el gobierno argentino roba los dólares del sistema financiero, pues el sistema financiero no puede pagar sus deudas en dólares. Pero eso es algo que también puede suceder perfectamente con un coeficiente de caja del 100% en dólares. Un futuro gobierno argentino manirroto y populista perfectamente se podría quedar con todos los dólares que mantienen los bancos en reserva y respaldando sus depósitos, a cambio de títulos de deuda pública que, modificando la ley, el gobierno argentino aceptara que computan como reservas legales para hacer frente al respaldo de sus depósitos bancarios, incluso manteniendo formalmente el coeficiente de caja del 100%, como digo, les podría quitar las reservas en dólares, reemplazarlas por títulos de deuda pública pagaderos en dólares que a efectos legales contaran como reservas y volveríamos a estar en las mismas del año 2001.
Por tanto, el riesgo de que el sistema bancario argentino experimente un corralito no procede de la reserva fraccionaria, procede de una clase política ladrona. Y si esa clase política ladrona vuelve al poder, ni un coeficiente de caja del 100% ni la reserva fraccionaria evitarán que los políticos les roben sus ahorros a los argentinos. Sigamos. Por otro lado, que el 100% se compute con depósitos de la banca argentina en dólares en otros bancos extranjeros es factible si estos son too big to fail y gozan del respaldo irrevocable de sus respectivos bancos centrales. Precisamente por ello, dolarizar con 100% es solo un second best, pues no inmunizaría a Argentina de los ciclos de expansión crediticia que orquesta regularmente la Reserva Federal, y el ideal solo se conseguiría con un patrón oro clásico y reserva del 100%, que no es totalmente rígido, pues el stock de oro viene creciendo al 2% al año. Bueno, esto es una posibilidad que planteé en un vídeo anterior y que ojalá, si Javier Milei aprueba el modelo de banca Simons, ojalá no lo apruebe, pero si lo aprueba, ojalá que lo apruebe permitiendo que se computen como reservas que respaldan los depósitos de los argentinos, que se computen como reservas bancarias los depósitos que los bancos argentinos tengan en otros bancos extranjeros, por ejemplo, bancos estadounidenses. Porque si eso es así, y creo que si Milei aprueba la banca Simons será así, eso en el fondo significa que seguiría habiendo una oferta monetaria elástica dentro de la Argentina, los bancos podrían seguir creando sustitutos monetarios no respaldados al 100% en dinero, pero quienes tendrían esa competencia no serían directamente los bancos argentinos, sino que serían los bancos estadounidenses que crearían esos medios fiduciarios, esos sustitutos monetarios no respaldados al 100% en dólares, a través de sus corresponsales, los bancos argentinos. Los bancos argentinos actuarían a efectos legales como filiales, como empresas pantalla de los bancos estadounidenses operando en Argentina. Sería un sistema más ineficiente que si los propios bancos argentinos pudiesen crear sustitutos monetarios en dólares, porque no tendrían que pagarle una comisión o mordida a los bancos estadounidenses, pero bueno, mejor eso que se impida totalmente la creación de medios fiduciarios, de sustitutos monetarios en dólares no respaldados al 100% por dólares. Más cosas del artículo de Huerta de Soto. En todo caso, Milei lo ha estudiado muy bien y lo tiene muy claro. Solo queda el fleco de determinar el plazo por debajo del cual se considerarán como depósitos a la vista los préstamos de pequeña duración. Yo le he aconsejado el plazo de hasta 30 días, pues solo existe demanda de préstamos en Argentina a partir de 30, 60 y 90 días, precisamente para descontar papel comercial. Obviamente, cualquier depósito a más de 30 días donde el banco garantice al cliente, aunque solo sea sottovoce, su devolución inmediata en cualquier momento, sería un depósito a la vista. O dicho de otra manera, la reforma de prohibir la devolución anticipada de cualquier depósito a plazo, salvo que el banco demuestre que otro cliente se ha subrogado en el lugar del que retira anticipadamente. Bueno, aquí hasta cierto punto el profesor Huerta de Soto converge con la apreciación que hizo Henry Simons y que criticamos en un vídeo anterior. Recordemos que Henry Simons se da cuenta de que si quiere implantar un coeficiente de caja del 100% para congelar la oferta monetaria, no le va a quedar otra alternativa que, además de implantar un coeficiente de caja del 100% sobre los depósitos bancarios a la vista, además prohibir toda forma de endeudamiento privada a corto plazo, no de los bancos, sino de toda la economía, que sea susceptible de ser utilizada, esa deuda a corto plazo, como sustituto del dinero. Y en este sentido, Henry Simons llega al extremo de decir que hay que prohibir las compras a crédito o las ventas a plazo de las grandes empresas, porque una posición acreedora a corto plazo frente a una gran empresa puede ser un sustituto monetario, y por tanto, salvo que esas compras a crédito o ventas a plazo de grandes empresas estén respaldadas al 100% por reservas de dinero, habría que prohibirlas. Aquí el profesor Huerta de Soto dice que todo préstamo a un banco con un plazo inferior a 30 días ha de ser considerado un depósito a la vista y, por tanto, hay que obligar al banco a que mantenga un coeficiente de caja del 100%, ya no sobre los depósitos formalmente a la vista, sino también sobre cualquier otro pasivo bancario con un plazo inferior a 30 días. No solo eso, si un banco ha emitido un pasivo a plazo, por ejemplo a medio año o a un año, y ese banco se compromete a devolver anticipadamente, en caso de que lo reclame el acreedor, el dinero que ha sido invertido en ese pasivo a plazo, entonces dice el profesor Huerta de Soto que ese pasivo a plazo también ha de ser considerado un depósito a la vista.
Desde mi punto de vista, esto es totalmente arbitrario, porque el contrato de depósito de guarda y custodia no es el contrato de depósito de préstamo. Y de la misma manera que el profesor Huerta de Soto critica, con razón, que históricamente se haya intentado convertir el depósito irregular de guarda y custodia en algo similar a un contrato de préstamo al banco, ahora el profesor Huerta de Soto está haciendo la operación inversa, convertir el contrato de préstamo a corto plazo en algo asimilable a un depósito de guarda y custodia. Y claro, si esto es así, ¿cuántos negocios jurídicos más va a terminar absorbiendo y asimilando la figura del depósito de guarda y custodia? Por ejemplo, inversión en un fondo monetario. Un fondo monetario emite acciones, participaciones en el fondo monetario. Y el fondo monetario se compromete a recomprar esas participaciones tan pronto como el inversor, tan pronto como el partícipe se lo pida. Y además se compromete a recomprarlo, salvo que esté quebrado, claro, y no tenga la capacidad para hacerlo, pero eso también sería aplicable a un banco. El Fondo Monetario se compromete a recomprar cada una de estas participaciones a un valor nominal de $1. Si una imposición a plazo fijo en un banco con la opción del reembolso anticipado, es decir, de que el banco se comprometa a recomprar ese pasivo a plazo propio contra su cartera de activos, si esa imposición a plazo fijo con opción de reembolso anticipado para el acreedor es en el fondo un depósito de guarda y custodia porque el banco ofrece la opción de recomprar anticipadamente ese pasivo y de devolverle su dinero al acreedor, entonces las participaciones en un fondo monetario también deberían ser consideradas depósitos de guarda y custodia, porque el fondo monetario ofrece exactamente lo mismo. O lo mismo con las stablecoins. Tether estabiliza el valor de sus tokens a $1 por token y utiliza su cartera de activos, que no son exclusiva ni mayoritariamente dólares, sino que son activos financieros pagaderos en dólares, utiliza esa cartera de activos para mantener la paridad entre el dólar y sus tokens. Y la propia Tether se compromete a recomprar los tokens que cotizan por debajo de $1 al valor nominal de $1. Por tanto, también aquí tendríamos aparentemente un depósito a la vista de guarda y custodia y habría que obligar a Tether a que mantuviese en su activo únicamente dólares físicos. Pero es que quien invierte en un fondo monetario o quien invierte en una stablecoin no está contratando un depósito de guarda y custodia y no quiere contratar un depósito de guarda y custodia. Y por los mismos motivos, quien invierte en una imposición a plazo fijo de un banco con opción de reembolso anticipado tampoco está contratando un depósito de guarda y custodia. ¿Por qué hay que forzar a esas personas a que tengan contratado un depósito de guarda y custodia si no quieren un depósito de guarda y custodia? No estoy diciendo que haya que prohibirles contratar un depósito de guarda y custodia, no es ese mi punto, pero desde luego no hay que obligarlas a contratarlo. Y es por este motivo, por querer obligar a personas que no quieren contratar un depósito de guarda y custodia, sino que quieren otras cosas. Quieren una stablecoin, quieren una participación en un fondo monetario, quieren una imposición a plazo fijo en un banco con opción de reembolso anticipado. Es por querer obligar a todas estas personas que no quieren un depósito a la vista de guarda y custodia a que contraten un depósito de guarda y custodia, por lo que califiqué de antiliberal esa pretensión regulatoria desde el Estado. Y es aquí donde el profesor Huerta de Soto también da su réplica. Lo que es profundamente antiliberal es la banca con reserva fraccionaria que sistemáticamente viola el derecho de propiedad, genera inestabilidad financiera continua y es la responsable de la creación de los bancos centrales. No puede sobrevivir sin ellos, salvo a base de corridas bancarias y con un perjuicio inmenso a los afectados. He de decir que aquí el profesor Huerta de Soto está dando argumentos consecuencialistas para declarar la inmoralidad de la banca con reserva fraccionaria. No está utilizando, al menos aquí, en el párrafo siguiente ya veremos que sí, pero al menos aquí no está utilizando argumentos iusnaturalistas. Está diciendo que hay que prohibir la banca con reserva fraccionaria porque genera malos efectos, porque tiene malas consecuencias. O dicho de otra manera, se justificaría atentar contra la libertad natural de las personas para evitar que esas personas actúen mal y generen daños sociales. Yo en términos generales, no digo en todos y cada uno de los casos, pero en términos generales soy contrario al consecuencialismo porque supone tutelar paternalistamente la libertad de las personas para que no obren mal. Pero bueno, respecto a los argumentos consecuencialistas que ofrece, tampoco estoy de acuerdo. ¿La banca con reserva fraccionaria genera inestabilidad financiera continua?
No, desde mi punto de vista, que no es el del profesor, lo que genera inestabilidad financiera continua es el descalce de plazos y de riesgo, es decir, el deterioro sistemático de la liquidez de los bancos. Y puedes tener deterioro sistemático de la liquidez de los bancos con coeficiente de caja del 100% y puedes no tenerla sin coeficiente de caja del 100%. ¿Es la banca con reserva fraccionaria responsable de la creación de los bancos centrales? Tampoco. El Banco de Inglaterra, que es el primer gran banco central que se crea en la historia, no surge para sostener al sistema bancario, surge para financiar al monarca. Carlos II, rey de Inglaterra, impaga su deuda con sus acreedores y su sucesor, Guillermo III, cuando entra en guerra con Francia, la guerra de los 9 años, se queda sin financiación de sus acreedores porque después de haberlos impagado ya no querían volverle a prestar. Y es en ese momento cuando una coalición de comerciantes y banqueros le proponen a Guillermo III un trato. Nosotros te damos financiación a cambio de que tú nos autorices a crear el Banco de Inglaterra y a que nos vayas dando privilegios regulatorios. Es decir, el Banco de Inglaterra surge por financiar a la corona, no para financiar a la banca. Y a su vez ya he explicado que históricamente han sido, sobre todo, no en exclusiva, pero sobre todo, los defensores del coeficiente de caja del 100% quienes han defendido el Banco Central. Esto era muy claro en el siglo XIX porque la escuela monetaria era la partidaria de que existiera un Banco Central, mientras que los partidarios de la escuela bancaria, escuela de la que estoy bastante más cerca, como Thomas Tuck al final de su vida y sobre todo de manera clarísima James Wilson, eran partidarios de la banca libre, no del Banco Central, sino de la banca privada, competitiva y descentralizada. Por tanto, ¿la reserva fraccionaria puede conducir al Banco Central? Sí, no lo niego, pero es que también la banca con coeficiente de caja del 100% puede conducir al Banco Central. Como ya he dicho antes, hay argumentos de economías de escala, de almacenamiento y regulatorias que permitirían justificar el Banco Central desde la óptica del coeficiente de caja del 100%, que es lo que históricamente ha sucedido de manera mayoritaria, no dentro de la escuela austríaca, pero sí entre la mayoría de defensores del coeficiente de caja del 100%. Y por último, ¿los bancos con reserva fraccionaria no pueden sobrevivir sin un banco central que actúe como prestamista de última instancia? Pues tampoco estoy de acuerdo. Ya hemos hablado de la experiencia de la banca panameña o de la banca ecuatoriana, bancos dolarizados que no tienen acceso a ningún banco central y sin embargo han sobrevivido sin grandes corridas bancarias. O ya me he referido también al caso de las stablecoins. Tether ha sobrevivido a diversos y durísimos pánicos financieros y ha sobrevivido sin coeficiente de caja del 100% y sin tener acceso a un banco central. Ha sobrevivido porque contaba con una cartera de activos suficientemente líquidos como para estabilizar a la paridad con el dólar el valor de sus tokens. Precisamente porque Tether no tenía la expectativa de ser rescatada por ningún banco central, al menos hasta el momento, ha mantenido una disciplina y una prudencia financiera suficiente como para tener un balance lo suficientemente sólido que le permita resistir pánicos financieros durísimos como el de 2022 que sufrió. Pero sigamos analizando los argumentos, en este caso ya más justnaturalistas, por los cuales el profesor Huerta de Soto considera que la reserva fraccionaria sí es profundamente antiliberal. La reserva fraccionaria viola el derecho de propiedad que exige el capitalismo para funcionar, no importa cuál sea la forma en la que se manifieste el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria, ya sea como delito de estafa y falsificación en documento público, en el caso de la emisión de billetes sin respaldo, afortunadamente prohibida por la ley de Peel en 1844, o ya sea como delito de apropiación indebida, en el caso de la apropiación de los depósitos de los clientes, o de la emisión de nuevos depósitos, que a fin de cuentas y a nivel agregado es la misma cosa. Por supuesto, considero que el delito de estafa o el delito de apropiación indebida son delitos y han de ser delitos. En lo que discrepamos el profesor y un servidor, o en lo que discrepan más en general los defensores del coeficiente de caja del 100% y los defensores de la reserva fraccionaria, no es en que la estafa o la apropiación indebida deban ser admitidas o deban ser sancionadas. No, la discrepancia es si ciertas tipologías contractuales pueden ser calificadas de estafa o de falsificación en documento público o de apropiación indebida. Por ejemplo, si yo invierto en stablecoins, ¿es una estafa? ¿Es una apropiación indebida? El hecho de que Tether no mantenga un coeficiente de caja del 100% respaldando las stablecoins. Si yo invierto en un fondo monetario, ¿es una estafa? ¿Es una apropiación indebida? ¿Es una falsificación en documento público que el fondo monetario no mantenga una reserva al 100% de dinero respaldando las participaciones, las acciones de ese fondo monetario? Si yo invierto en un bono a un año emitido por un banco que conlleva además la obligación del banco a recomprar ese bono o a intentar recomprar ese bono, porque lo hará o lo dejará de hacer si patrimonialmente es capaz de hacerlo, que conlleva, como digo, además la obligación del banco a recomprar ese bono a su valor facial si yo se lo pido antes de un año,
Eso es una estafa, eso es una apropiación indebida, eso es una falsificación de documento público. Sinceramente no lo veo. Estoy de acuerdo en que si yo contrato con un banco un depósito de guarda y custodia por el cual el banco se compromete a mantener depositada la cantidad de dinero que yo he ingresado físicamente en el banco, y si yo justamente le pago unas comisiones al banco para que vigile ese dinero y no para que lo utilice él, estoy de acuerdo en que si el banco toma ese dinero, está cometiendo un delito de apropiación indebida. Pero si ese no es el negocio jurídico que hemos entablado el banco y un servidor, si el negocio jurídico es otro y ambas partes queremos que sea otro, ¿quién está estafando a quién o quién se está apropiando indebidamente de qué? Y vamos terminando ya. Continúa el profesor Huerta de Soto. Defender la banca con reserva fraccionaria a estas alturas no solo es científicamente erróneo, sino además frívolo y dañino en relación con un país como Argentina, que ya ha experimentado un dolorosísimo corralito y actualmente se debate por acabar con la inflación, dolarizar y eliminar el Banco Central. A este respecto he de aclarar, aunque creo que no es necesario, pero por si acaso, he de aclarar que me parece perfecto, que me parece muy correcto que Javier Milei esté dando la batalla por acabar con la inflación, por dolarizar la economía, o al menos establecer, como dice ahora, la libertad de elección de moneda, y sobre todo por cerrar el Banco Central de Argentina. Todo eso me parece fantástico. La cuestión es si para todo eso necesitas el coeficiente de caja del 100%, creo que no. De hecho, está dando pasos en esa dirección sin hasta el momento haber implantado el coeficiente de caja del 100%, y también si el coeficiente de caja del 100% puede generar otros problemas distintos de los que ha experimentado Argentina hasta el momento, pero que también son un problema, como expliqué en un vídeo anterior. Por otro lado, no hay duda alguna de que en un sistema anarcocapitalista todos los bancos tenderían a operar con un 100% de reservas. Pues hoy en día, con la banca electrónica y los medios tecnológicos que existen, a la más mínima duda, un banco se vacía de depósitos literalmente a la velocidad de la luz. Debate zanjado. Bueno, yo creo que el debate no está tan zanjado, de hecho tenemos un ejemplo clarísimo de sustituto monetario digital que podría vaciarse instantáneamente y que no tiene acceso al Banco Central y que, como he comentado antes, ha sobrevivido ya a muy diversos pánicos financieros sin tener un coeficiente de caja del 100%, como son las stablecoins y más en particular Tether. Yo es que el análisis que hago es distinto, precisamente porque ahora es tan tecnológicamente posible tutelar muy de cerca a los bancos, precisamente porque es muy fácil urgir un reembolso masivo de los pasivos a corto plazo de los bancos, si estos no tienen acceso a un prestamista de última instancia, tendrán mucho cuidado en deteriorar de manera grave e irreversible su liquidez, porque saben que si lo hacen van a suspender pagos. Y como un banco en general no quiere suspender pagos, porque los accionistas lo perderían todo, en ausencia de privilegios estatales sobre la banca en forma de bancos centrales que actúen como prestamista de última instancia o en forma de rescates bancarios que recapitalicen a la entidad para pagar a los acreedores, los bancos tendrían un muy poderoso incentivo a comportarse bien, es decir, a mantener unos muy elevados estándares de liquidez sobre su activo para ser capaces de hacer frente a cualquier reembolso de sus pasivos. Y los ejemplos de esto, nuevamente, los tenemos en la banca dolarizada de Panamá, en la banca dolarizada de Ecuador, en los fondos monetarios, en las stablecoins, todos ellos entidades que no tienen acceso al Banco Central y que precisamente por no tenerlo han sido históricamente lo suficientemente responsables como para mantener una cartera de activos altamente líquida que les permita hacer frente a los reembolsos de sus pasivos a corto plazo. Esto es todo. Creo, si quieres sin necesidad de renunciar a tu marco teórico, que como sabes no comparto, que deberías ser más flexible y reconsiderar tu posición sobre este tema, y reconocer que, al menos para la tesitura actual de Argentina, la dolarización con el 100% es la solución más factible y menos arriesgada, teniendo en cuenta el contexto y los antecedentes. Un abrazo, Jesús Huerta de Soto. Bueno, le agradezco enormemente al profesor Huerta de Soto que haya tenido la deferencia de escribir una réplica a un par de vídeos que hice en contra del modelo de banca Simons, del coeficiente de caja del 100% que pretende implantar Javier Milei en Argentina. La verdad es que muchísimo de lo que sé sobre teoría del capital o sobre teoría del ciclo económico lo he aprendido justamente del profesor Huerta de Soto, que como ya he dicho fue mi director de tesis, y por tanto, como digo, agradezco mucho que haya decidido hacer una excepción
y participar al menos con una réplica en este debate, porque ciertamente es un debate muy pertinente en la medida en que afecta a un presidente, en este caso de Argentina, que se está planteando aplicar el coeficiente de caja del 100% en su país y que por las razones que he expuesto antes y también en otros vídeos, creo que sería una mala opción. No es que no me quiera replantear mi posición, de hecho los argumentos que ofrece el profesor Huerta de Soto siempre me parecen estimulantes intelectualmente, aunque sean para intentar ver en lo que no estoy de acuerdo. Pero honestamente creo, puede que equivocadamente, pero honestamente creo que Javier Milei cometería un error si aplicara un modelo de banca Simons de coeficiente de caja del 100% en Argentina. Y precisamente porque creo que Milei se equivocaría si aplicara este modelo, me siento responsable desde un punto de vista intelectual para comunicarlo y expresarlo en público. Porque de la misma manera que al profesor Huerta de Soto le preocupa, con razón, el riesgo reputacional que para Argentina y también para el liberalismo tendría que el proyecto de Milei fracasara, por ejemplo, en un nuevo corralito, a mí también me preocupa que el proyecto de Milei fracase en una economía recesiva, en una economía estancada, en una economía deflacionista, justamente por haber querido congelar radicalmente la oferta monetaria a través de un coeficiente de caja del 100%. Es verdad que el matiz que hemos introducido antes, que probablemente Milei, aun cuando imponga un coeficiente de caja del 100%, acepte como reservas de los bancos argentinos, que respalden al 100% los depósitos en dólares, acepte depósitos de bancos extranjeros en dólares, de bancos estadounidenses en dólares, es verdad que eso, a efectos prácticos, anularía el coeficiente de caja del 100% y, por tanto, mis temores, mis miedos, son bastante más moderados. Pero si eso termina siendo así, tampoco veo qué aportaría a la Argentina imponer formalmente un requisito del coeficiente de caja del 100% que luego informalmente se incumple a través de los depósitos de reserva fraccionaria de los bancos extranjeros que serían aceptados como reserva de los depósitos 100%, ficticiamente 100%, de los bancos argentinos. Y si eso no termina siendo así, si no se permite esa cláusula de salida para la banca argentina, pues entonces sí creo que las consecuencias del plan de Milei serían mucho más negativas por imponer una fuerte deflación interna en el país. Sea como fuere, agradezco el intercambio intelectual con el profesor Huerta de Soto y una vez escuchados los argumentos de cada parte, que cada cual saque sus conclusiones.